En este tutorial vas a aprender a hacer un llaverito de cookie de BT21. Es súper fácil de hacer, la lista completa de materiales te la dejo en la descripción del video. El tamaño final de este amigurumi es de 4 centímetros aproximadamente. Dime cuál es tu personaje favorito de BT21 y prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Katartist. En color rosa comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Jalamos el extremo más corto para juntar ambos puntos. Y de aquí, si tú tejes en espiral, vas a continuar haciendo un punto bajo sobre el primer punto. Y si prefieres cerrar las vueltas como yo, vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y un punto bajo en el primer punto, no en la cadena, sino en el primer punto. Marcamos y continuamos haciendo un aumento en cada punto para pasar de 6 puntos a 12. Cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo un punto bajo y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. En esta vuelta vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Y después 6 puntos bajos. Repetimos 3 aumentos y 6 puntos bajos y al final vamos a tener 24 puntos. Continuamos haciendo una fila de 24 puntos bajos. Y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Después 6 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y un aumento 3 veces. Y después 6 puntos bajos para tener 30 puntos al final. De aquí continuamos haciendo 6 vueltas de 30 puntos bajos para ir dando forma a la cabeza. Así nos va quedando
Y para esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces. Continuamos con 6 puntos bajos. Y repetimos un punto bajo y una disminución 3 veces. Y terminamos con 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Los ojitos los colocamos entre la vuelta número 8 y 9, dejando 6 puntos de separación entre cada ojito. Y continuamos con un punto y una disminución, repitiéndolo 8 veces para tener 16 puntos. Rellenamos la cabeza. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 8 puntos al final. Cortamos y cerramos. Con ayuda de una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de abajo de la cabeza, pasando la aguja por el centro de los puntos para tomar solamente la hebra del frente. Jalamos con cuidado para cerrar y hacemos un par de nuditos. Y así nos quedaría la cabeza. Con el mismo color para las orejas vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 7 puntos. Marcamos nuestro punto inicial y continuamos haciendo una vuelta de puros aumentos para pasar de 7 puntos a 14. Cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo 7 vueltas de 14 puntos bajos. Así nos va quedando
Y por último hacemos una vuelta de 5 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para terminar con 12 puntos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Así nos quedaría la oreja y tenemos que hacer 2 iguales. Opcionalmente podemos rellenarlas un poco. Las orejitas las vamos a coser entre la vuelta número 1 y 5 a los lados de la cabeza. La orejita del lado derecho vamos a coserla hacia el frente de esta forma, pasando la aguja por la fila que tenemos al final de la orejita y después pasándola por la punta de la oreja. Y pasamos la aguja de nuevo por la cabeza. Y así nos queda la orejita doblada. Con fieltro color beige cortamos un óvalo larguito y la parte de abajo la dejamos plana para pegarla a la oreja que dejamos estirada. Opcionalmente bordamos la boquita en forma de W al centro de la carita y hacemos una pequeña nariz también en color negro. Y hacemos 2 líneas en diagonal, una vuelta por arriba de los ojitos para hacer las cejas. En color rosa hacemos 2 círculos pequeñitos para las mejillas. Colocamos el llaverito y listo, terminamos nuestro amigurumi de Cookie. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios, dime qué otro personaje de BT21 te gustaría que hiciéramos y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer sus llaveritos de BT21. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y nos vemos en el siguiente video. Bye.